Y bueno, damas y caballeros, listos para el primer video del día. Aquí vamos a encontrarnos con unas cosas interesantes. Ojo, porque esta gente es interesante. Esta gente yo creo que en algún momento vamos a tener que mandarlas a investigar, a que les revisen el cerebro, porque son realmente brillantes. Prácticamente vamos a escuchar el día de hoy que la celebración de lo que vivieron en el Parque de los Príncipes en los cuartos de final de la Champions League. Recuerden que el Barça ganó en París y luego terminó perdiendo, le metieron 4 en Montjuic. Y vamos a escuchar algo bastante curioso. Vamos a escuchar una revelación también de un periodista que trabajó cierto tiempo en los medios de Madrid y ha trabajado para distintos medios y ha dicho algo muy interesante, algo que ya sabíamos, pero que evidentemente no es lo mismo que lo confirme alguien que lo ha vivido desde allí dentro. Estoy un poco afónico, el micrófono me está jodiendo. Esperemos que esto quede de la mejor manera. De todos modos, siempre el apoyo de ustedes para mí va a ser sumamente esencial. Vamos a arrancar ya porque no me quiero enredar. Por cierto, vamos a ver cómo un suscriptor de Mr. Patán lo pone en su sitio de una manera increíble, porque se lo merece, por mentiroso, por manipulador y por absolutamente todo. Así que muchísima atención porque se le va cayendo el castillo y yo que me alegro, como diría Auronplay. Quiero que empecemos, muchachos, escuchando algo rapidito porque parece que el Barça ha hecho oficial lo de el regreso a la regla del 1-1, o al menos eso es lo que se está diciendo. Yo con esta gentuza es que ya no sé ni qué esperar. Pero honestamente quiero que escuchemos esto porque todos sabemos que hay mucha polémica en torno a todo esto y obviamente aquí hay gente que no tiene problema en reconocerlo. Escuchemos esto. Aunque esos 40 millones de euros, repito, entraran hoy en cash en la caja del Barcelona, no está el Barcelona todavía en la regla 1-1. Esos 40 millones de euros son los que el Barcelona debía haber cobrado el 15 de junio del año pasado. El 15 de junio de este año vencieron otros 60 millones de euros que tampoco ha cobrado el Barcelona y que ha aplazado el pago a el próximo, como decía Víctor, 30 de septiembre. Es decir, esto es una cosa bastante difícil de explicar, pero lo fundamental que le tiene que quedar claro al socio es que en este momento, con esos 40 millones, si entraran en la caja del Barça, el Barça no está en la regla 1-1, lo cual, aunque esos 40 millones... Y bueno, muchachones, ahí está lo que les estaba comentando, absolutamente brillante, sobre todo porque es una realidad lo que estamos escuchando y no es algo que seguramente nos diga, wow, qué sorpresón, no, es algo que es una completa y absoluta realidad debido a que esta gente está en una situación complicada y siguen engañando a la gente como que si aquí no ha pasado absolutamente nada. Es una vergüenza, pero repetimos siempre, es una vergüenza que Javier Tebas, el madridista Javier Tebas, sigue permitiendo y que seguramente va a seguir permitiendo y que me alegra mucho que haya gente con la capacidad para resaltarlo y seguramente le cueste el puesto de trabajo o tenga algún problema o le levanten el teléfono, pero es interesante que la gente lo esté observando de esa manera. Quiero que escuchemos ahora lo que les dije del periodista, después vemos los de la Champions y cerramos con lo de Mr. Patán. Pero ojo con esto porque es llamativo de cómo los medios de comunicación penalizan a los periodistas que no están muy a favor del Barça o que sencillamente tienen una opinión distante con ciertos temas y cómo les aplauden hasta con las orejas el tema de tirarle palos al Madrid. Mucha atención a este minuto 59 porque es oro puro. Walter García se llama este periodista. Lo de Negreira, el Madrid no existe ya. No existe ya. Eso es otro debate. No, otro debate no es el... Mira cómo empieza todo. Si el Madrid es el que se mete en el tema de Negreira, el Madrid no existiera a día de hoy. Y es una absoluta realidad. Eso se ha dicho muchas veces. Está bien todo lo que ha sucedido, pero si es el Real Madrid el que se mete en este lío, las cosas cambian muchísimo. Y mira cómo empieza a argumentar esto, porque dice, no, eso es otro cuento. ¿Otro cuento? El mismo. Es lo que yo conocí los años que he estado metido en la prensa de Madrid. Es lo mismo. Yo estaba en un programa nacional. Y al Madrid, durante 10 años, creo que sé de lo que hablo. Y al Madrid se le podían dar todas las hostias del mundo. ¡Todas! ¡Todas! Porque no veas lo que vende dar hostias al Madrid a nivel nacional. Ojo con esto, porque no veas lo que vende dar hostias al Madrid a nivel nacional. Qué absoluta realidad. Tantos idiomas que existen y este hombre decidió hablar con la verdad y con la realidad. Este es increíble. Sigamos escuchando. Los del Madrid los tienen expuestos y a los del Barcelona y a los del Atlético de Madrid encantados.
Y cuando dabas una hostia al Barcelona te llamaban, que han llamado a la COPE de Barcelona, que quitan la publicidad. Es que eso lo he vivido yo. Que no se podía en un programa nacional tocar al Barça. Y sin embargo el Real Madrid tú podías decir lo que se te pusiese en los cojones. Es que eso lo he vivido yo, 10 años. Y cuando en el programa fuimos críticos con el Barça, pocas veces, porque ya se era consciente de que si tocabas al Barça tenías lío con COPE Barcelona o con Ser Barcelona, o los 10 años que estuve en Onda Cero. Se podía decir del Madrid lo que quisieses. Decías algo del Barcelona, rápidamente llamaba el director de Onda Cero Barcelona, oye, que me ha llamado la Caixa, que quita la publicidad, oye, que el Barcelona deja de darnos todas las entradas que nos da. A toda hostia. Tú del Madrid te cagabas en la madre del presidente, denunciabas al uno, robo, no pasaba nada. Oe. Ganas audiencia. Hostias, que he estado 20 años en COPE y Onda Cero y sé de lo que hablo. Está montado así, igual que en política. No les puedes tocar. No les puedes tocar, pero en medios de comunicación ni te cuento. Bueno, ¿qué quieren que les diga? En 1 minuto 59 de absoluta brillantez, yo no tengo nada que añadir prácticamente. Este hombre lo ha dicho todo y repito, tantos idiomas que existen en el mundo y este hombre ha decidido tirar la verdad, la realidad. Es una vergüenza. Pero muchachos, a ver, yo creo que deberíamos ya estar acostumbrados y este tipo de cosas, pues ya nosotros lo sabíamos, es lo que les dije al principio del video. No necesitábamos que llegara Walter García a decirnos que esto era lo que realmente sucedía en los medios de comunicaciones, porque no somos tontos y evidentemente vemos lo que sucede semana tras semana en los distintos medios de comunicación. Por eso me parece absolutamente brillante. Después se entiende uno que el Barça estuvo involucrado pagando a periodistas y un montón de cosas allí y más para contar, pero bueno, al final nosotros tendremos que seguir y me alegra mucho que haya gente que por fin esté diciendo la verdad y que ya no tenga miedo a perder el trabajo o cualquier situación X de la vida. Vamos a cerrar con las dos cosas que les dije. Quiero que escuchemos esto de un amiguete, esto es del 10 del Barça, que yo no sé esta gente de dónde sale, pero escuchen esta barbaridad. No la culpa a nadie, pero el año pasado, sin ir más lejos, yo viví un momento, es que Miguel Ángel y todos los que me estáis viendo, lo que yo viví en París, el día que le ganamos al Paris Saint-Germain, yo y los, no sé si éramos 1000, 2000, 3000, no sé los que éramos. Aquello que vivimos fue una auténtica derroche de felicidad. No os lo podéis imaginar. Si alguno de los que nos están viendo y oyendo ahora estuvieron en París, que lo confirme. Aquello fue como ganar una Champions. Hacía tiempo que yo no veía a los seguidores del Barça animar y disfrutar como lo hicimos en París. Hostia. Yo creo que aquí se entiende a la perfección muchísimas cosas, entre ellas la diferencia abismal que existe entre una gente y otra gente, y con esa gente me refiero a estos caballeros y a nosotros. Es una locura que ganar en París en cuartos de final de la Champions contra un equipo disfuncional que lo más cerca que ha estado de una Champions es perder una final. ¿Yo qué quieren que les diga? Es una absoluta vergüenza. Pero bueno, ellos son felices así, por eso tienen tan poco. Siempre se ha dicho por allí que el que se conforma con poco, pues realmente va a seguir teniendo poco y es la realidad de esta gentuza. Es prácticamente lo mismo ganar en París en cuartos de final de la Champions que ganarla. Pues bueno, no se las cambio. Nosotros, voy a afirmarlo ahora mismo si quieren, el Madrid ganar todas las Champions que vienen en la próxima década y el Barça ganar en París en cuartos de final en la próxima década. Creo que lo puedo afirmar a la perfección. Es absolutamente increíble. Es que siquiera podemos decir que pasaron la ronda, porque en esa misma ronda quedaron eliminados. Una vergüenza total. Cerramos con esto del patán porque me pareció sencillamente brillante. Miren lo que pasa aquí. Este hombre pone esta foto de Endrick y dice: el Madrid busca ya la cesión de Endrick. Como aquí avanzaba, hay una enorme preocupación con el nivel de Endrick. No es solo lo que se ve en los partidos, sino en los entrenos. El jugador está muy verde y creen que no tiene nivel para el Madrid. Podría salir al Valladolid.
Y lo que me pareció brillante es que uno de sus suscriptores le responde: Mister, no quiero que se me malinterprete. Tú y Luis Miguel, el del Sport, están llegando a tener la misma credibilidad en base a que has dicho que Rodrigo, Militao se iban y ahora que Hendrik se va. De ser para contrarrestar el marca vale, pero si no con este será pleno de fallos. De ser para contrarrestar al marca vale, pero si no será pleno en fallos. Es que es lo que les estoy diciendo. Esta información está totalmente alejada de lo que nos han ido filtrando. El Real Madrid nos ha ido filtrando que están muy contentos con Hendrik, que entienden que es un futbolista demasiado joven y que es un futbolista que, bueno, va a tener un periodo de adaptación y que evidentemente vamos a tener que acompañarlo en eso. Lo que pasa es que a ellos les jode mucho que Hendrik los rechazó, terminaron fichando a Vitor Roque, que parece que no salió del todo bien y bueno, quieren intentar tumbarle la carrera a Hendrik como lo hicieron con Vinicius, como lo hicieron con Militao y efectivamente hasta sus suscriptores ya los colocan en su sitio y no les creen en lo absoluto. Y mira que debajo les puso que tú eres un merenguito, un madridito disfrazado, que no sé qué, el mismo cuento de siempre, de la caverna, es una vergüenza, pero me alegra. Me alegra que poco a poco la gente se dé cuenta y miren que se den cuenta cómo los tratan de esa manera tan lamentable y deplorable para que en algún punto este hombre deje de tener este alcance mediático que tiene y que lo utiliza para manipular, para mentir y pare de contar. Pero no me quiero enredar mucho más, solo espero que hayan disfrutado de este video. Por supuesto, me hacen saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Adiós.